El día después de la celebración de los trabajadores quedaron debates instalados en la agenda. Uno de ellos es el salario mínimo, el que ya refuerza al ya existente sobre la reforma tributaria. Jaime Quesada nos va a contar todos los detalles. Hola Jaime, nuevamente. Hola Carla, buenos días. Sí, luego que se desarrollaran ayer todos los actos conmemorativos por el Día del Trabajador, la CUT reiteró el llamado a las autoridades de reajustar el salario mínimo. Esta vez lo quieren llevar a los 250.000 pesos. Esto respaldado principalmente por las alzas que ha tenido en el último tiempo, por ejemplo, los alimentos. Durante su discurso, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, enfatizó que se debe eliminar el IVA a los productos de primera necesidad y emplazó al gobierno y a los parlamentarios a reajustar el sueldo mínimo precisamente a los 250.000 pesos. En tanto, la ministra Evelyn Matei ya anunció que el Ejecutivo está preparando dos proyectos de protección a los trabajadores, siempre en el ámbito entonces laboral. Uno busca respaldar a los trabajadores en quiebra que se vean involucrados dentro de un proceso de este tipo en alguna empresa, y el otro tiene como objetivo cuidar el empleo en tiempos de crisis, medidas que forman parte del acuerdo entre la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio. Es el debate entonces que se instala en materia laboral luego de este 1 de mayo. Los invito a que revisemos declaraciones del economista Alejandro Ursúa de la Universidad Andrés Bello, que nos entrega su impresión con respecto a esta petición de aumentar el sueldo mínimo a 250.000 pesos. El desafío y lo que yo creo que nosotros deberíamos empezar a apuntar como país es dejar de ver este tema año tras año, que empezar a discutir este tema en mayo y terminarlo de discutir en julio, y empezar a ver de qué manera somos capaces de proyectar este escenario a 3, 4 años plazo para ver de qué manera generamos la productividad. Si generamos una buena herramienta de productividad, podríamos subir no el salario mínimo a 250, sino que 3, 4 años más a 270.000 o 300.000, en donde no le impactaríamos fuertemente al bolsillo, ¿no es cierto?, de la pyme, porque sí, ellos también hubiesen mejorado su factor de productividad. Sí, esa es la alternativa entonces que presentan los economistas, los expertos, es subir la producción, la cantidad entonces de elaboración de productos en nuestro país para así también aumentar el salario mínimo. Dicen que subir el salario solamente por ley afectaría directamente el empleo, como es la tesis también que sostiene el gobierno. Es un debate entonces que se genera siempre, todos los años, luego del 1 de mayo. Y con respecto a este debate también se suma a lo que ocurre en reforma tributaria. Esta mañana en Canal 24 Horas hemos conversado con parlamentarios oficialistas y de oposición con respecto a este tema. Los invito a que escuchemos sus impresiones con respecto a la reforma tributaria. Hay cosas que valoramos, pero creemos que este ajuste tributario es absolutamente insuficiente, que es un poco de gato pardo, porque lo que se sube por una parte, se baja por otra a las personas que ganan más en este país. Nosotros creemos que no podemos y no estamos en condiciones de aprobar una reforma tributaria que va a beneficiar directamente, primero, al 20% que paga impuestos a las personas, y segundo lugar, de ese 20%, del punto de vista absoluto, va a beneficiar más mientras tú más ganes. Y eso a mí me parece para usted, injusto. entonces, esta reforma no está pensada para mejorar la distribución del ingreso, ni mucho menos. Es una reforma que permite mejorar, modernizar nuestra estructura tributaria en el mediano o largo plazo, pero principalmente para que lo que se requiere en una materia importante como es la educación en nuestro país, se alleguen los recursos que se necesitan, que se requieren. Son las visiones, las posturas entonces que existen con respecto a este tema. Ya entramos en tierra derecha con respecto a la reforma tributaria. El proyecto ya está en el Congreso y se espera que en los próximos días ya comience el debate, sobre todo con el tema de las bencinas. Hay que tener bastante atención porque el gobierno ahí puso una urgencia inmediata, ¿no es cierto?, de discusión para que se pueda solucionar este tema que preocupa a tantos automovilistas, a millones de chilenos, como es el tema del alza de los combustibles, esta alza permanente. Y vamos a noticias que se conocieron durante esta mañana porque la Corte Suprema suspendió los alegatos de apelación que iban a realizar los representantes de las farmacias por el caso colusión, luego que 2 magistrados presentaran una causal de recusación. La tercera sala del máximo tribunal iba a revisar la apelación de Salcobrán y Cruz Verde a la multa interpuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, equivalente a 19 millones de dólares. Farmacias Ahumada, recordemos, quedó fuera de esta sentencia ya que alcanzó un acuerdo bajo la figura de la delación compensada con la Fiscalía Nacional Económica y solo tuvo que pagar una multa de $1 millón. La suspensión de los alegatos se produjo luego que los magistrados Héctor Carreño y Sonia Aranea presentaran una causal de recusación. ¿Qué significa esto?
que ya vieron, ya participaron en un proceso vinculado con este caso durante el año 2009, así que es una noticia que queda, como se dice, stand-by. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Se espera que existan novedades con respecto a este tema, por lo menos hoy. Entonces, ahí en tribunales se terminaron todos los procesos judiciales por esta suspensión. Y vamos para finalizar este contacto con noticias internacionales, porque el desempleo sigue siendo el principal dolor de cabeza para las autoridades en el viejo continente. La tasa de desempleo en la zona euro aumentó 1/10 en el mes de marzo y llegó al 10,9%. En España el desempleo en marzo subió 0,3 y alcanzó el 24,1%, la tasa más alta de toda la zona euro. Durante los últimos 6 meses, el desempleo aumentó a un ritmo mensual prácticamente estable de 1/10, tanto en los países de la moneda única como también en toda la Unión Europea. En tanto, los ministros de finanzas de los 27 países de la Unión Europea se reúnen para intentar conseguir un acuerdo sobre la cantidad de capital que deben tener los bancos del viejo continente. La Comisión Europea cree que el nivel de capital debe ser fijado y controlado de forma centralizada, mientras, ¿no es cierto?, Inglaterra, el Reino Unido y Suecia entonces se muestran contrarias a esta medida. Una noticia que ha causado bastante incomodidad en los mercados. Hay noticias también muy relevantes porque les cuento que la Bolsa de Madrid cae por sobre el 3%, el 3,14%, y llegó a su nivel más bajo en 9 años. En la banca y los malos resultados de Estados Unidos presionan entonces estos resultados ahí en la principal plaza bursátil de España, en Madrid, y por lo tanto se produce también el efecto de contagio para todo el resto de las bolsas. Aquí en nuestro país, la Bolsa de Comercio de Santiago también inició a la baja, una noticia preocupante, un 3,14% cae la Bolsa de Madrid, así que vamos a estar atentos con respecto a las repercusiones, a las consecuencias que puede tener entonces este movimiento bursátil, esta estrepitosa caída entonces ahí en el IBEX, en la Bolsa de Madrid. Carla. Bien, Jaime, muchísimas gracias por todo ese análisis económico. Que estés muy bien, nos vemos. Nos vemos, chao. Chao.